El día de hoy vamos a explicar la unidad 3, Redes de Comunicación Industrial Profibus. Somos alumnos de la Universidad Politécnica de Chiapas para la materia de redes industriales. Nuestro equipo es el equipo #DT. Introducción y características de Profibus. Profibus nace con la idea de generar un bus de campo abierto y transparente que fuera válido para que diferentes fabricantes pudiesen unir en una misma red distintos dispositivos de automatización. Su creación fue producida por diferentes empresas y algunas universidades. Profibus es uno de los buses con mayor implantación tanto a nivel europeo como mundial y ha sido desarrollado sobre la base de modelo ISO-OSI para servicio de comunicación de datos. Existen tres perfiles distintos de Profibus, que son Profibus FMS, implementado en el nivel 7 del modelo OSI. Su aplicación es la transferencia de gran volumen de datos entre diferentes dispositivos inteligentes conectados en una misma red. Aunque hoy en día, con el uso creciente de Ethernet y TCP/IP, se va relegando este perfil a un segundo plano. Profibus DP. Su aplicación está basada en el intercambio a gran velocidad de un volumen medio de información entre un controlador que hace las funciones de maestro y diferentes controladores o diferentes periféricos que actúan como dispositivos esclavos, distribuidos por el proceso y conectados a una misma red de comunicación. Profibus DP trabaja entre los niveles 1 y 2 del modelo OSI y bajo las especificaciones de la norma física RS 485. Por último, Profis PA es un caso ampliado de Profibus DP diseñado para trabajar en los ámbitos de control de procesos, es decir, en zonas denominadas X de seguridad intrínseca. Este perfil sigue lo enunciado en la norma IEC 1158-2. En la siguiente imagen se muestra la estructura y tipos de los perfiles Profibus, además del sistema Ethernet y TCP/IP. Además de sus perfiles, Siemens ofrece otros dos tipos que son válidos únicamente para sus productos, que no siguen lo anunciado en ninguna norma internacional, por lo que no es posible la interconexión con equipos de otros fabricantes. Estos otros tipos son enlaces S7, aplicados a la configuración fácil y rápida de redes con equipos únicamente Siemens S7, y Profibus FDL, aplicados a la configuración de redes con equipos de la gama S7 y S5. También son conocidos como enlaces AG-AG. A pesar de que el perfil Profibus FMS puede verse como un sistema más potente, pues puede trabajar con un volumen de datos elevado, no es el perfil más adecuado para trabajar a nivel de campo, ya que a este nivel, el volumen de datos a enviar en cada transmisión no es elevado, y se requiere un sistema determinista, en el que lo que prima es la velocidad con la que la información va a llegar a su destinatario, y que no solo basta con que llegue rápido, sino con que llegue en un tiempo máximo y conocido por el sistema, de aproximadamente 10 milisegundos. A nivel de campo, el tipo de comunicación instalado debe ser siempre mediante un sistema determinista, perfil que se incorpora en Profibus DP. Otros criterios de elección de un bus de comunicaciones que son importantes y que Profibus DP tiene en cuenta son la capacidad de ser diagnosticado ante algún error producido en la red o en algún dispositivo, inmunidad a las posibles interferencias que se puedan producir en su entorno, facilidad tanto en su configuración como en el manejo y construcción. El método utilizado para el control de acceso a la red es el conocido como maestro-esclavo, en donde existe un potente controlador que hace las funciones de maestro de la red y hasta 126 dispositivos conectados a esta misma red que actúan como esclavos. Los dispositivos maestros son equipos inteligentes o estaciones activas, que son los que controlan la red y van interrogando uno a uno a cada uno de sus esclavos, mientras que los esclavos son estaciones pasivas, como módulos de entrada-salida, aunque también puede conectarse a la red como esclavo un automata programable, que esperan ser interrogados por el maestro,
ya que estos no tienen la potestad de iniciar la comunicación. Cabe distinguir dos categorías distintas de maestros y una de esclavo, como son DPM1, maestro DP de clase 1, tiene asignadas las funciones de control sobre sus esclavos, conectados en su red. Normalmente son autómatas programables u ordenadores. DPM2, maestro DP de clase 2, son estaciones cuyas funciones son las de configuración y diagnóstico. Normalmente son terminales de operador o unidades específicas de programación y configuración. Y por último, esclavo DP. Es una unidad de periferia que realiza la lectura de las entradas, normalmente dispositivos de mando y de detección, y envía información que a él se encuentren conectadas, normalmente dispositivos de accionamiento. Transmisión de datos. El bus DP puede estar compuesto de uno o de varios maestros, así como de uno a varios esclavos. Para el control de acceso al medio se utilizan dos sistemas, que son token y maestro-esclavo. A continuación, se enlistan algunas características principales. Con el ánimo de ir mejorando las prestaciones de este tipo de red, se han ido creando diferentes versiones. DP versión 0. El maestro podrá realizar funciones de configuración, parametrización, lectura cíclica de salidas y lectura de datos de diagnóstico. DP versión 1. El maestro podrá realizar funciones contempladas para la DP versión 0 y además realizar funciones de lectura acíclica, escritura acíclica y reconocimiento o acuse de alarmas. DP versión 2. Apareció en noviembre de 2002, en la que el maestro podrá realizar funciones contempladas para la DP versión 1 y versión 0. Además, realizar funciones de sincronización de reloj entre todas las estaciones y regulación de las comunicaciones directas de datos entre esclavos. Equipos participantes en una red Profibus DP. Los equipos que pueden participar en una red Profibus DP se engloban en diferentes grupos, como son maestros, esclavos inteligentes, esclavos pasivos, cables y conectores. Maestros de bus. Los maestros de bus son equipos inteligentes que normalmente son autómatas programables S7-400 y S7-300. Equipo panel de operador más autómatas programables como los de la serie C7 u ordenadores con puerto DP. Esclavos pasivos del bus. Los esclavos pasivos son equipos que pueden funcionar de forma autónoma y además ser parte integrante de una red Profibus DP como esclavo. Estos pueden ser autómata programable S7300 con puerto DP y S7200 con módulo EM277 que incorpora el puerto DP. Convertidores de frecuencia Micromaster y servocontroladores Simodrive. Cables y conectores. Para la interconexión entre el maestro del bus y los diferentes esclavos que la componen, se necesitan una serie de componentes, como son el cable y los conectores, como los mostrados en la imagen siguiente. El ejemplo 3.5 es un ejercicio resuelto de una red Profibus DP con un PLC CPU S7300 con un puerto DP en el procesador de comunicaciones CP3425. Bueno, ¿de qué trata el ejercicio? Básicamente, cuando tenemos PLCs que no tienen el puerto DP integrado, podemos usar un procesador de comunicaciones para hacer la comunicación entre esclavo y maestro en la red Profibus.
Bueno, el equipo que vamos a usar, pues van a ser los dos PLCs, dos CPs. CP es el procesador de comunicaciones. Pues el cable de comunicación, el cable de comunicación para Profibus, el ordenador y el software Step 7. Bueno, cuando creamos un bloque de datos en la unidad de procesamiento, se crea específicamente para usar el buffer de ese bloque de datos en la comunicación del CP y el PLC. Es decir, que los buffers descritos van a quedar ocupando memoria de marcas o registros del bloque de datos. Ahora, para la comunicación de datos vamos a usar una función de subrutina. Les voy a explicar cómo funcionan las funciones de subrutina. Tenemos dos tipos, la FC y la FB. Aquí vamos a usar la FC por lo siguiente. La FB tiene asociado un bloque de datos de instancia, es decir, que se almacenan los datos. Por lo tanto, cuando llamamos a un FB y ejecuta su lógica previamente programada, sus datos se almacenan en la base de datos que hicimos, ¿no? En el pequeño bloque de datos. Entonces, cuando se llama en la siguiente subrutina o la siguiente llamada de bloque, pues los datos inmediatos se cargan, ¿no? Pero como vamos a usar la función nada más para comunicarnos con el CP, como vemos aquí en la diapositiva tenemos la función FC de enviar y FC de recibir. Cuando usamos FC simplemente no tiene ese almacenamiento cíclico. Va a la subrutina, la llama, lo ejecuta y ya, eso fue todo. Ahí es donde acaba. Hay diferencias cuando tenemos un PLC con puerto integrado y uno sin puerto integrado, pero también hay similitudes. Dentro de las similitudes es que el programa en Step 7 va a ser muy similar. Hay que crear la configuración de maestros y esclavos a nivel hardware, fuente de poder, procesador de comunicaciones, el soporte del perfil, etcétera, etcétera. También en la red, ¿no? Incorporamos los esclavos y maestros en la red Profibus y toda la configuración que se tiene que hacer. El programa también es importante. En el programa, pues, la diferencia es que tenemos que abrir la comunicación, que el PLC maestro, cuando se inicialice las salidas de sí mismo y las entradas del procesador de comunicaciones, para que se establezca la comunicación con las funciones que ya expliqué anteriormente. Yo creo que la parte más importante es que usamos un bloque de datos al inicio, creamos un bloque de datos en la unidad de procesamiento, que sería el Sysmatic 300, el S7300, y pues es ahí donde funciona como buffer, la parte más diferente de una comunicación esclavo-maestro con puerto integrado. Integración de un sistema HMI en una red Profibus DP. En este ejercicio vemos cómo se implementa un sistema HMI en una red Profibus DP, la cual está compuesta por un ordenador PC o portátil en una red formada por un PLC con puerto DP, que será el maestro de la red, y se conecta a ella un módulo de entradas y salidas de periferia descentralizada, como lo es un ET200L, y otro PLC trabajando como esclavo. Los equipos a utilizar en este ejercicio son dos PLC de la serie S7-300 con puerto DP integrado, un módulo de entradas y salidas de periferia ET200L, un cable de comunicación MPI DP-RS232, PC adapter, tres cables de comunicación Profibus con sendos conectores en los extremos, un ordenador, un paquete Step 7 y un paquete de software WinCC Flexible. La interfaz hombre-máquina es básicamente el panel en el que el operador puede coordinar y controlar los procesos. Esta interfaz puede ser de tres formas diferentes: un panel de operador OP, un panel táctil TP o un ordenador como sistema SCADA.
Para la configuración del equipo HMI se inserta un objeto estación HMI SMATIC. Con ellos se incorpora un equipo de WinCC Flexible al proyecto de Step 7. Después de eso se selecciona y se agrega un equipo HMI con el que se trabajará en el proyecto de Step 7. Para poder realizar la configuración y el diseño de las diferentes pantallas integradas en el sistema HMI formado por nuestro ordenador, se debe acceder a la opción de imágenes. Posteriormente se configuran los parámetros para integrar el sistema HMI para que pueda leer y escribir los datos en los PLCs. Antes de iniciar el proceso de diseño de las diferentes pantallas, se explica cómo realizar la configuración de variables referidas a todos los componentes que se incorporan a la red Profibus en el proyecto Step 7. Para todos los equipos activos, es decir, para los dos PLCs. Ya que se hace esa configuración, se pasa al diseño de las pantallas. En el ejercicio nos menciona que para tener un excelente diseño de pantallas se necesita un buen conocimiento del uso de WinCC Flexible. Debido a eso, en el ejercicio solo se crean pantallas muy sencillas. En la primera pantalla se agregan dos campos de entradas y salidas para visualizar el estado del byte de entrada 124 del PLC maestro y otro relacionado al byte de entrada 124 del PLC esclavo. Y se agregan dos botones, uno para salir del programa y otro para ir a la segunda pantalla. Y en la segunda pantalla se agregan dos campos de texto y campos ES para poder visualizar el estado de MB100 y AB124 del PLC maestro y MB100 y AB124 del PLC esclavo, y el byte de entrada EB2 y el byte de salida AB3 del módulo ET200L y un botón para regresar a la pantalla 1. Una vez finalizando el diseño del sistema HMI, enviando el hardware a cada PLC y construida la red Profibus DP entre el PLC maestro, PLC esclavo y ET200L, se realizan las diferentes programaciones para cada uno de los PLCs que intervienen en la red. Como se puede apreciar en la imagen, el PLC maestro y el PLC esclavo están conectados en la salida del PLC maestro EB124 a la entrada AB del 124 del PLC esclavo. Y del PLC esclavo al PLC maestro van de la salida del esclavo EB124 a la entrada del maestro AB124. Del PLC maestro de la salida EB125 se va al módulo ET200L a la entrada AB3, y del módulo ET200L de su salida EB2 va a la entrada del maestro AB125. Ahora veremos un ejemplo de una conexión de red Profibus DP con una red ASI por medio de un DP ASI Link. La pasarela DP ASI Link 20E es una interfaz usada para comunicar una red de periferia distribuida con una red AS Interface. Las características son de que tiene un tiempo de acceso a los esclavos de 5 milisegundos para 31 esclavos y 10 milisegundos para 62 esclavos. La conexión a Profibus con conector hembra sub D de 9 polos es la requerida para hacer las conexiones en red. Tiene una velocidad de transmisión que va desde los 9.6 kilobits por segundo hasta 12 megabits por segundo y tiene un grado de protección IP20. Está compuesta en la parte superior por las conexiones, en la parte baja por los indicadores de grupo, abajo tenemos los indicadores de esclavo y en la parte inferior la parte de mando, que es donde se encuentran los botones de set y display.
En este ejemplo, tenemos como objetivo comunicar una red ASI con una red Profibus DP mediante un DP ASI Link 20E para poner en marcha un contactor con ayuda de un controlador S7300. Los elementos que se usan en este ejemplo son un CPU 314C-2DP, un DP ASI Link 20E, un módulo ASI de 4 entradas, un módulo ASI de 4 salidas, un módulo ASI Slim Line de 2 entradas y 2 salidas, una botonera ASI de 2 pulsadores normalmente abiertos y lámpara, microcontrolador Logo con interfaz de comunicación, cable de Profibus con 2 conectores y cable de comunicación MPI. Lo primero que se debe hacer es asignar un número de entradas y salidas a los elementos conectados a los esclavos. Esto depende del esclavo al que es conectado y del punto en el esclavo en el que se hace la conexión. La numeración por default comienza en EB0 y en AB0. Cuando se coloca el DP ASI Link 20E del máster y se realiza un mapeo de esclavos, se obtiene una tabla como la siguiente. En esta tabla podemos observar todos los esclavos que están permitidos en el uso de las conexiones de la red y la numeración EB y AB respectivamente para las entradas y salidas. Y en nuestro caso, para el ejercicio que hemos realizado, se utilizan los esclavos numerados 8, 5, 22, 13 y 20 para cada uno de los módulos que se ven en la tabla. La numeración de los elementos en base a los esclavos utilizados resulta en la siguiente tabla. La interpretación de esta tabla, por ejemplo, para el módulo de 4 entradas que se encuentra en el esclavo número 8, el esclavo 8 tiene la numeración EB4 y el pulsador que nos dará la señal que vamos a interpretar está en el bit 5. Por ello, la numeración de nuestro módulo de 4 entradas es E4.5. El procedimiento para realizar las conexiones es: primero, programar los esclavos ASI con la dirección indicada en la tabla de numeración, montar la red ASI y conectar en ella los esclavos antes mencionados, poner la pasarela DP ASI Link 20E en modo de configuración para la configuración real que quede grabada en la EEPROM y programar el módulo Logo por diagrama de contactos, las salidas que irán a ASI y al máster y la entrada proveniente del máster. Es así como queda realizada la conexión de un DP a una red ASI por medio de un DP ASI Link.